Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar La Visión FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Buenas noches, estimados amigos de El Salvador, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de parte de Nicaragua. Reciban un cordial saludo desde esta patria. Mi nombre es Alex Morales. Tengo 39 años, soy administrador de empresas, soy casado, tengo 3 hijos y tengo un poco más de 11 años de pertenecer a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Para mí es una razón de profunda alegría poderme dirigir a ustedes a través de este capítulo virtual y poder comentarles mi testimonio, poder comentarles qué es lo que ha sucedido en mi vida y presentarles a un amigo especial que cambió mi vida. Quiero decirte que yo estoy en León, que es una ciudad que se encuentra a 90 kilómetros de la ciudad de Managua. Quiero decirte que yo pertenezco a una familia de 3 hermanos, mi papá, mi mamá. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Siempre en mi casa nos inculcaron el tema de los valores, el tema de los trabajos, la disciplina. Mi madre era comerciante, vendía carne en un mercado y mi papá era médico. En tiempos complicados les tocó inculcarnos todos los valores, les inculcó mantenernos, les tocó llevarnos el alimento a nuestro hogar en una época de bastante restricción en nuestro país, en un momento bien difícil. Quiero decirles de que en mi casa nunca nos hizo falta nada, de que mis padres siempre se esforzaron porque nosotros tuviéramos lo necesario, lo justo, lo que podían llevarnos ellos en ese momento. Y en la medida que uno va creciendo, a mí siempre me inculcaron valores de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de sacrificio, de disciplina. Mis padres fueron unas personas muy trabajadoras. Mi madre era una persona que se iba a las 6 de la mañana, 5 de la mañana a trabajar al mercado y en muchas ocasiones llegaba a las 4 o 5 de la tarde. Mi padre en las mismas circunstancias, mi papá tenía que viajar a otros departamentos para poder brindar su consulta y trabajar en diferentes hospitales del país. Y así la situación de mi familia siempre fue una situación de mucha disciplina, una situación en la que teníamos que ser rectos siempre. En la medida en que uno va creciendo, en esa medida uno va adquiriendo, me sucedió a mí, fui adquiriendo otros valores, fui conociendo otro tipo de personas, fui adquiriendo otro tipo de hábitos y eso me empezó a tener, empezó
eso hizo que yo empezara a tener muchos problemas en mi casa, en mi hogar. Eh, en un par de ocasiones yo quise atentar contra mi vida porque no le encontraba ningún sentido a mi vida, no encontraba cuál era el propósito de mi vida, no sabía para qué estaba yo en este mundo. No era un buen estudiante, no tenía un buen rendimiento, no tenía disciplina, no tenía ningún propósito realmente. Y como joven, muchas veces los jóvenes tomamos decisiones precipitadas, equivocadas, y eso hacía de que yo tuviera una estima bien baja por mí mismo y no quería seguir viviendo, pues realmente. Me acuerdo de que en esa oportunidad mi familia se reunió y empezamos a conversar, me empezaron a instruir, a decir qué era lo que yo tenía que hacer, cuál era el propósito de mi vida, qué era lo que mis padres querían de mí. Pero muchas veces los jóvenes no entendemos y por un oído me entró y por el otro me salió. Yo empecé a tener costumbres que en mi casa no existían, pues a pesar de que en mi casa sí habían tragos sociales, lo que nosotros acostumbramos a decir, pero, pero yo quería vivir otro tipo de vida, pues yo empecé a trasnochar, empecé a conocer otro tipo de personas y empecé a adquirir unos valores que eran totalmente diferentes a los que estaban plasmados en mi hogar. De tal manera que yo me acuerdo que en muchas ocasiones a mí me dijeron que si a mí no me parecía cómo nos estaban educando, yo tenía que dejar mi casa y que si yo no quería asumir la responsabilidad y la disciplina que mis padres me estaban enseñando, si vos no querés, entonces te puedes ir, las puertas están abiertas, pues. Entonces, a mí me educaron con mucho rigor, con mucha dureza, pero precisamente era por el tema de que yo era un muchacho que no tenía ningún propósito, pues. Siempre los maestros se quejaban de mí, siempre los vecinos se quejaban de mí, siempre había quejas. Llegaban, tocaban la puerta de mi casa y lo primero que le decían a mi papá o a mi mamá era de que yo era problemático, de que yo era muy inquieto. Y así fui creciendo. Eh, Como les decía, adquirí nuevas amistades, nuevas costumbres diferentes. Uno empieza a escuchar otro tipo de música y desde la música eh, empieza a cambiar tu idea, empiezan a cambiar muchos criterios tuyos. Empecé a escuchar rock, empecé a escuchar esa música que yo, a pesar de que no entendía lo que decían, me gustaba. Y resulta de que yo estaba sin ningún propósito, fue un joven sin ningún propósito. Siempre fui el problema de mi hogar, la oveja negra de mi familia. Yo te aseguro de que en mi casa nadie daba ningún centavo por mí, porque si por la víspera sacaba el día, nadie hubiera apostado de que yo hubiera hecho algo de mi vida. Cuando yo llego a los 21 años de edad, yo era el segundo de tres hermanos. Mi hermano menor tenía 20 años. Mi hermano menor falleció en unas circunstancias trágicas, en un accidente de tránsito. Eh, Recuerdo perfectamente todo lo que sucedió ese día, porque ese día nuestra vida cambió por completo. Ese día, eh, literalmente la desgracia llegó a nuestro hogar, a pesar de que ya mis padres habían salido adelante, a pesar de que mi papá estaba en una situación muchísimo más cómoda que la que te planteé al inicio. Mi papá había tenido un negocio, el negocio le había funcionado. Nos habíamos mudado a una casa nuevecita de paquete que él había construido y teníamos todas las condiciones, vivíamos muy bien en aquel entonces y, y esa situación de mi hermano hizo de que mi familia se desintegrara por completo. Cuando eso sucedió, mi madre entró en una depresión terrible, mi padre se refugió en sus labores, en su trabajo, a mi hermano le tocó salir fuera del país y yo me quedé solo, pues realmente. En ese momento yo tenía una novia y yo otra vez nuevamente, cuando yo ya había encontrado el rumbo, porque estaba estudiando dos carreras, estudiaba Derecho y estudiaba Administración de Empresas, estaba casi a punto de graduarme de las dos carreras y esto hizo de que yo me perdiera nuevamente, de que yo perdiera mi rumbo. A pesar de tener esas dos carreras, siempre vivía en un mundo
de trasnochar. O sea, uno puede decir en ese momento de que como joven vos tenés derecho a vivir, tenés derecho a conocer tu experiencia, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que uno como joven, hay una línea que no puedes pasar. Y yo muchas veces traspasé esas líneas, pues. Fui una persona de que siempre causó mucho daño, de que siempre tenía la inquietud de que el hombre podía tener más de una mujer, de que el hombre podía tener más de una dama, de que el hombre podía hacer lo que quisiera con su vida. Siempre fui ese criterio. Y a pesar de tener todo eso, pues yo estaba estudiando estas dos carreras hasta que sucedió esto con mi hermano. Mi hermano falleció. eh, Nos dormimos una noche y a la mañana siguiente ya no estaba, pues. Una situación muy compleja, muy trágica, muy difícil, y como te decía, mi madre entró en un luto. Mi madre iba al cementerio todos los días. Pasó yendo como 2 años seguidos, diario, al cementerio. Entonces, cuando eso sucedió, cada quien agarró un rumbo diferente, cada quien agarró una vida distinta. Yo logré concretar uno de mis estudios y fue así que yo me fui a vivir a Managua. Estando en Managua, eh, dejando mi ciudad natal, empecé a trabajar en una empresa que me había dado la oportunidad de laborar. Y lo primero que hice fue hacer todo lo opuesto a lo que en mi casa me habían inculcado de valores. Me dieron tarjetas de crédito, tenía vehículo, vivía solo, tenía un buen trabajo. Y como joven, uno desaprovecha muchas veces las oportunidades. Uno prioriza el placer, prioriza vivir, prioriza muchísimas cosas antes de establecerse realmente como persona, antes de establecerse realmente valores que te ayuden a salir adelante. Y yo hice todo lo contrario de lo que me habían enseñado en mi casa. Me casé con esta muchacha que era mi novia, pero yo me casé y empezamos a vivir una vida de desenfreno. Vivíamos solos, no le rendíamos cuenta a nadie, pero a medida en que el tiempo fue transcurriendo, eh, toda acción genera una reacción, y todo tiene consecuencia en la vida, todito tiene consecuencia en la vida. De tal manera de que empezamos a padecer de recursos, a carecer de recursos. Empezamos a, a empezar a que no te daba ni para pagar la luz, no podías ni pagar el agua, no tenías ni para la comida. Nosotros vivíamos en un lugar donde estábamos prácticamente los dos, era como un condominio, rentábamos una casa, y resulta de que nosotros pensábamos de que vivíamos felices a pesar de tener todas esas carencias, a pesar de tener todas esas dificultades. Me acuerdo de que llegaban a cortarnos la luz y nosotros como si nada. Abrías la refrigeradora y solo tenías el vaso de agua o el hielo, nada más. Pero cuando yo lograba, me, me, me pagaban pues por mi trabajo, se me olvidaba que en mi casa no había luz, se me olvidaba que en mi casa no había comida, y lo primero que hacía nuevamente era irme con mis amigos a buscar cómo trasnochar, cómo tomar licor, etcétera. Y en ese momento uno piensa de que vos estás feliz, de que no tenés problemas. En una mesa de trago todo el mundo es amigo, en una mesa de trago no tenés dificultades, en una mesa de trago uno piensa de que es feliz. Y realmente como joven uno piensa de que esa va a ser tu vida siempre, de que nunca vas a salir de eso. Yo me acuerdo de que yo ya estaba casado con mi esposa, y yo siempre de novio, yo siempre fui bien inquieto, siempre me gustó tener una doble vida, y esa doble vida también hizo de que yo tuviera muchas dificultades con mi matrimonio, de tal manera de que no podíamos establecernos bien familiarmente, vivíamos desordenados, teníamos muchos problemas en el matrimonio. Lo peor es que uno piensa y uno siempre asume de que eh, hay una mentira que siempre vos tenés en tu mente, de que el lugar en el que vos estás, ese lugar es el mejor en el que vos puedes estar, a pesar de que vos sabes de que estás metido en el lodo, a pesar de que vos sabes que estás metido en dificultades. Siempre hay un vacío en tu corazón, un vacío que vos no lo puedes llenar. Vos podés tener relaciones con otras personas, vos podés ingerir todo el alcohol, toda la droga del mundo, pero hay un vacío que vos no puedes llenar. Y ese vacío
hacía de que yo en mi vida buscara una manera diferente de llenarlo. Yo no sabía cómo llenar ese vacío de mi corazón y yo pensaba de que yo era feliz. En ese momento nosotros teníamos un anhelo en nuestra vida, teníamos el anhelo de establecernos como familia. Lo que más deseábamos era que mi esposa pudiera quedar embarazada, era que mi esposa pudiera salir embarazada. Lo que yo más quería era que tener a un niño que me llamara papá, tener un niño que cuando yo llegara a la casa me fuera a recibir. Ese era mi sueño, ese era el sueño de nosotros dos. Y no podíamos realizar ese sueño. Recuerdo de que mi esposa se le dificultó salir embarazada. Y me acuerdo de que eh, mi esposa logra obtener este embarazo, nos dan las pruebas de resultados positivas y nosotros con mucha alegría, eh, con mucha satisfacción, orgulloso, la felicidad llegó a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, pero siempre dentro del mismo relajo, siempre dentro de la misma vida. Y me acuerdo de que mi esposa pues empezó con el, con el embarazo y a los 3 meses el embarazo lo perdimos. A los 3 meses, después de crearnos estas expectativas, después de haber tenido esta felicidad, nos toca nuevamente empezar de cero, desanimados, tristes. Fue un golpe muy, muy desagradable, porque después de que vos realmente querés un anhelo en tu vida, querés un deseo en tu vida y se te da y de la noche a la mañana lo perdés, fue un golpe bastante, bastante triste. Mi esposa pues quedó muy deprimida y en esas circunstancias nosotros llegamos a Fraternidad. Me acuerdo de que ella llegó primero y, y yo llegué a través de un invitado que me había hecho la propuesta de que yo pudiera asistir a un capítulo de Fraternidad. Cuando yo llegué a un capítulo de Fraternidad, como yo te dije, yo llegué con problemas económicos, pero yo decía que yo no tenía ningún problema. Yo llegué con problemas en mi matrimonio y yo pensaba de que era feliz. Yo creía de que no tenía ninguna dificultad. Yo creía de que no necesitaba de Dios para poder salir adelante en mi vida. Y fue de este Dios que estas personas empezaron a hablar en ese capítulo de Fraternidad. Y cuando este varón empieza a comentar su vida, cómo estaba su vida, qué había hecho Dios en su vida, él había comentado de que a partir de que había establecido una relación personal con Jesucristo, su vida había sido prosperada, su vida había sido cambiada. Yo, en mi arrogancia, en mi prepotencia, yo no creía. Yo decía de que esa gente era hipócrita, de que no creía realmente. Y cuando hablaron de Dios, yo pensaba de que yo tenía una relación personal con Jesús. Yo toda mi vida había estudiado en colegios cristianos, en un colegio cristiano, tenía mis convicciones y todo, pero en Fraternidad me enseñaron y yo aprendí a través de estos testimonios a tener una relación personal con Jesús, a que conocer a un Jesús es conocer a un Jesús vivo, conocer a un Jesús es conocer a un Jesús lleno de poder. Yo no lo conocía de esa manera y cuando estos varones me lo empiezan a presentar de esa manera, yo tampoco creo mucho, yo no creo. Yo era incrédulo en mi arrogancia, en mi prepotencia. Yo pensaba de que Dios estaba en una cruz y que ahí había quedado y listo, pues. Pero a medida en que yo empiezo a escuchar estos testimonios de estos varones de fraternidad, yo empiezo a conocer a un Jesús distinto, yo empiezo a conocer a un Jesús poderoso, a un Jesús diferente, a un Jesús que cambia, que transforma, que prospera, a un Jesús que puede sacar tu vida adelante. A pesar de que yo tenía problemas, yo sabía de que yo necesitaba de Jesús, pero yo no quería dar ese paso. Empiezo a asistir frecuentemente a estas reuniones, pero realmente no lo hacía con mucha convicción. Aquí nos dan unos sobres para que nosotros escribamos nuestras peticiones y mi única petición siempre era al Señor, era que mejorara mi economía. Mi única petición era de que Dios me regalara plata para poder salir de mis problemas financieros y a partir de ahí pues yo iba a cambiar y realmente no era así pues porque yo entendí a través de un testimonio que lo primero que tenía que hacer era cambiar yo mismo para que mi entorno pudiera cambiar.
Yo estaba esperando que la gente cambiara, yo estaba esperando que mis padres cambiaran, estaba esperando que mi esposa cambiara para que yo pudiera cambiar. Y cuando yo, yo llegué a la convicción de que quien tenía que cambiar era yo me di cuenta de que mi vida iba a cambiar en ese momento. Y fue así que yo le empecé a escribir al Señor y a pedirle en estos sobres: Señor, entré en mi vida, dame paz, dame mucha paz. No tenía paz en mi corazón. A realmente a querer, a añorar a este Jesucristo. Yo empecé a cambiar y mi vida empezó a ser transformada. Yo eh, empecé a vivir un proceso en el que todavía estoy, un proceso que ha hecho de que mi matrimonio haya sido restablecido, un proceso en el cual dejé de tomar, un proceso en el cual empecé a serle fiel a mi esposa, un proceso en el cual yo empecé a vivir para mi familia, para mi hijo, para mi hogar, a sentar cabeza. Y en todo ese proceso he aprendido muchísimas cosas y sobre todo he reconocido que sin Dios no somos absolutamente nada. No es una situación en este proceso, no es una situación en la que uno se meta en una burbuja, no es una situación en la que uno pueda estar exento de problemas, pero sí es una situación en la que vos sabes que a pesar de todos los problemas, Dios siempre va a estar con vos. A pesar de todas las circunstancias, Dios nunca te va a dejar. A pesar de que vos pensés de que no tenés salida, de que no va a hacer absolutamente nada, Dios está en control. Y y a partir de ahí mi vida empezó a ser transformada, mi vida empezó a ser guiada por Dios. El primer milagro trascendental en mi vida que hizo de que yo realmente empezara a servirle a Dios, a creer en este Señor, es el nacimiento de mi primer hijo. Cuando mi primer hijo nació, después de que mi esposa había perdido el primer embarazo, eh, la expectativa era mayor. Nosotros realmente queríamos establecer a esa familia. Yo tenía este anhelo en mi corazón de poder llamarle hijo a una criatura. Y cuando el niño nació, pues yo realmente le entregué mi corazón a Jesucristo. Yo le dije que yo le iba a servir. Y empecé a servirle. Cuando este niño nació en las mejores circunstancias, no tuvo ningún problema. Hoy este varoncito tiene 9 años, va a cumplir 9 años en un par de meses. Y yo vi la mano de Dios en mi vida, en la de mi esposa, en la de mi familia, en mí, cuando esta criatura nació. Nació sin ningún problema, sano, mi esposa sana. Y a partir de ahí empezó una carrera de felicidad que, que, que la vivo hasta en este momento, pues, y como te digo, o sea, la felicidad no está exenta de problemas. La felicidad no implica de que vos no vayas a tener ninguna situación. La felicidad no implica de que vos vayas a tener ningún tipo de cosa que vos no esperes, pues. Y la seguridad siempre está en el Señor. Hoy yo tengo una familia constituida por 3 hijos. Después de que nació el primer niño, nacieron 2 niñas más, en circunstancias completamente diferentes, porque mi segunda niña sí nació con un tema de salud que Dios lo solucionó, que Dios lo arregló, que vimos también la mano de Dios en ese momento. Y hoy yo tengo un niño de 9 años, una niña de 7 y una niña de 4. Y quiero decirte que el milagro más importante que Dios ha hecho en mi vida ha sido concederme la dicha de poder ser el sacerdote de mi hogar, la dicha de poder ser este padre que estos niños necesitan, la dicha de poder ser este marido que a pesar de todas sus faltas, de todos sus defectos, siempre pone a Dios primero para después honrar a mi esposa. Hoy mi matrimonio está cimentado sobre la roca sólida que es este Jesucristo que yo te estoy presentando. Yo estoy seguro de que si en mi vida no estuviera el Señor, mi vida no sería la que hoy tengo, no tendría lo que hoy tengo, no sería lo que hoy soy. Y hoy todo lo que tengo y todo lo que soy en gracia a Dios. Fíjate que, como te decía, mi niña, la segunda nació con un problema de salud, pero Dios la levantó de ahí. Hoy es una niña completamente sana. Me acuerdo que a los 30 días que esta niña había nacido, me tocó literalmente empezar de cero, de nuevo.
una inundación hizo de que yo perdiera absolutamente todo en mi casa. A los 30 días de que estaba cumpliendo un mes la niña. Y me acuerdo que empezó a llover, a llover, a llover, a llover. Y desafortunadamente el sistema de desagüe de acá no colapsó esa noche. Y yo perdí absolutamente todo. Nuevamente me tocó empezar, nuevamente me tocó entregarle al Señor todas mis cosas para que el Señor me volviera a levantar, y el Señor nos hizo esperar. Durante todo este tiempo han pasado muchas situaciones en mi vida. Empecé a ser muy bendecido en mi trabajo. Dios empezó a utilizarme como un instrumento para que yo pudiera llevar también almas a sus pies, y empecé a invitar a cualquier cantidad de personas para que asistieran a estos capítulos de fraternidad. Empecé a hacer testimonio, y la gente empezó a ver cómo esa persona en ese trabajo, que en algún momento tenía muchos defectos, que era un mal líder, que era un mal ejemplo, que era una persona que carecía de muchos valores, empezó a cambiar a partir de tener esta relación personal con Jesús. Y me costó, fue un proceso que me costó realmente, pero cuando lo entendí, le empecé a dar todo mi corazón al Señor, y la gente a mi alrededor empezó a ver qué era lo que estaba sucediendo en mi vida, que mi vida estaba siendo cambiada, que mi vida estaba siendo transformada. Y fue así como empecé a invitar a muchas personas a que llegaran a los capítulos. Igual quiero decirte de que eh, mi madre empezó a tener muchos problemas de salud. Mi madre empezó a tener muchas situaciones de salud que hacían de que ella frecuentemente estuviera visitando los hospitales, pues aquí. Y recuerdo que una mañana recibimos una llamada de mi papá en la que nos dijo de que mi mamá iba a ser internada, pues porque estaba teniendo problemas respiratorios. Y yo me acuerdo de que yo dejé de trabajar, me vine para acá, a la ciudad, León, desde Managua, y yo empecé a hablar con mi mamá de lo más normal, a conversar con mi mamá. Estuvimos todo el día con ella, pues ya en la noche me tocó regresarme nuevamente para Managua, me despedí de ella, hablé con ella y todo. Y recuerdo de que cuando llegué a Managua, me dormí, pero esa noche dormí con muchísima angustia, dormí con muchísima preocupación. Empecé a tener sueños, empecé a tener pesadillas, no podía dormir. Y cuando me dan las 5, 5:30 de la mañana, me despierto y empiezo a comentarle a mi esposa qué era lo que había soñado, qué era lo que me había pasado en mis sueños. Y le empiezo a contar, y los sueños eran sueños de funerales. Y resulta que mi esposa me hace una pregunta, y mi esposa me dice, mira, me dice, ¿y qué pasaría si tu mamá se muere? Me dice, ¿estás preparado? Me pregunta. Y yo me acuerdo que yo le respondí que uno nunca está preparado, pues, de que vos puedes decir que estás preparado para X situación, y cuando esa situación llega te das cuenta de que no estás preparado. Me acuerdo que luego de eso recibo una llamada telefónica, ya iba para mi trabajo como a las 6, 6:30 de la mañana, y esta llamada telefónica es de una persona que está atacada en llanto, que está dando gritos, y que me está diciendo de que mi mamá había fallecido. En ese momento me detengo, me pongo helado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no creo. ¿Por qué me llama esta señora? No me llama mi hermano, no me llama mi papá. Y resulta de que, de que efectivamente mi mamá había muerto en circunstancias naturales, había tenido un paro cardiorrespiratorio, y fue una situación bien difícil. Quiero decirte que fue una situación bien dura en la que, en la que Dios estuvo con nosotros. Fíjate que yo no había tenido la mejor relación con mi madre, no había sido el mejor hijo que mi madre hubiera querido, te lo aseguro, porque los padres siempre quieren la excelencia para sus hijos. Pero yo le había pedido perdón a mi mamá. Yo le había pedido perdón a mi mamá porque yo no había sido el hijo de que ella esperaba, porque yo no había sido el hijo de que ella quería, porque yo pude haber sido un mejor hijo. Pero sin embargo, a partir de estos testimonios en fraternidad, yo había aprendido a honrar a mis padres, había aprendido que la honra de tus padres lleva bendición abundante a tu vida. Y en esa decisión
yo había empezado de alguna u otra manera, en la medida de mis capacidades, había aceptado a Cristo en mi corazón. Creo que todos los padres siempre tienen ese anhelo en la vida de que en algún momento tus hijos le abran el corazón a Jesús. Y en esa medida mi madre estaba tranquila. Me acuerdo de que el día que la fuimos, el día de su funeral, oramos por ella, oramos por su vida, pues, porque a pesar de que probablemente para nosotros Dios se había llevado a mi madre de manera precipitada. Entendí que era el tiempo de Dios realmente, entendí de que si Dios se la llevaba era porque era lo mejor, pues. Y me acuerdo que a la orilla de su ataúd, a los pies de su ataúd, empezamos a orar por ella y darle gracias al Señor por su vida, por su ejemplo, por todo lo que nos había dejado, por todo lo que había hecho por nosotros. Y a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, teníamos la tranquilidad de saber de que ella se había ido en paz. Teníamos la tranquilidad de saber de que el sueño que ella siempre quiso de dejar a su hijo formado, lo logró. El sueño que ella quiso de dejar a su hijo tranquilo, lo logró. Y pudimos pasar ese momento durísimo de la mano del Señor. Eh, Quiero decirte que, que en esta empresa donde yo laboraba, igual me tocó salir de la compañía y empecé una empresa en donde había logrado alcanzar los más altos logros, en donde había logrado alcanzar uno de los puestos más altos dentro de la empresa, eh, liderar a más de 400, 500 personas. Me tocó salir de la empresa y empezar una nueva vida, un rumbo diferente. Me acuerdo que me regresé para acá, a mi ciudad, a León, y empezar una nueva vida con mis hijos, una nueva vida con mi familia, a pesar de que uno tiene a Dios en su corazón. Yo te decía de que uno siempre puede dar la mía extra. Este trabajo demandaba muchísimo tiempo y a pesar de que yo pensaba de que yo era un buen padre, por tener a Dios en mi corazón, no le estaba dando el tiempo a mi hijo, no le estaba dando ese tiempo que ellos se merecían, que ellos me demandaban. Y yo me decía muchas veces, le pasé pidiendo al Señor que me regalara estos hijos y ahora que los tengo, no los disfruto. Me voy al trabajo y regreso del trabajo y siempre están dormidos. El único día que puedo estar con ellos es el domingo y eso cuando no trabajaba. Y Dios me sacó de ese lugar para demostrarme de que, de que puedes vivir de su gracia, de que puedes vivir de su misericordia, de que puedes vivir literalmente confiando en Él, porque en algún momento uno con su fuerza, uno en su lucha, uno con sus recursos, uno con sus capacidades, cree que puede llenar muchos vacíos en los corazones de tu hijo. Yo empecé a ser un padre proveedor pero ausente. Empecé a ser un padre que no iba a las reuniones de mis hijos, que no lo iba a dejar, que no lo iba a traer, que no me daba cuenta qué era lo que estaban haciendo los niños, que no estudiaba con ellos y que yo pensaba que por el hecho de pagar la luz, el agua, el teléfono, los servicios, la casa, que con eso ya estaba. Y no era así. Yo creía que yo tenía una relación también con mi hijo y los niños demandan tiempo, sobre todo en su infancia, porque su infancia es el momento en el que vos estableces los valores para que ese hombre y para que esa mujer sean hombres y mujeres de bien en un futuro. Yo pensaba que era así. Y cuando yo dejé este trabajo y empecé a irlo a traer, a irlo a dejar al colegio, me di cuenta de que yo no era el padre de que mis hijos necesitaban. Y empecé a darle ese amor, ese tiempo y ese cariño de que ellos me estaban pidiendo, de tal manera de que podía irlo a dejar o podía irlo a traer. Y los momentos más felices que yo he tenido han sido estos últimos 2 años en los que, a pesar de no tener un ingreso, a pesar de no ganar lo que ganaba antes, de no tener las comodidades y las condiciones que tenía, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado y he estado viviendo los mejores años con mi esposa y con mi hijo.
A mi esposa yo le pedí perdón por todas las cosas que yo había cometido, por todos los errores que yo le había provocado, y empezamos a tener un matrimonio fundamentado en esta roca sólida que es Jesús. Hoy mi esposa y yo tenemos una relación de amistad. Yo estoy junto con ella desde el año de 1998 y casualmente ayer o antier estábamos encontrando cartas y tarjetas que nos dábamos desde el 98, desde el 99, de hace 20 años. Y, y yo me acuerdo de que ayer que estábamos revisando algunas de esas cartas, yo le decía a mi esposa, imagínate, todavía después de 20 años seguimos juntos, todavía después de 20 años compartimos este mismo amor, y yo amo a mi esposa con todo mi corazón, yo amo a mi esposa con toda mi vida, porque una mujer perfecta para mí es la ayuda idónea e ideal que Dios puso en mi vida. Yo en muchos momentos cuando no tenía a Dios en mi corazón fue un hombre grosero, fue un hombre descortés, pero cuando Cristo llegó a mi vida empecé a servirle a mi esposa, empecé a servirle a mi hijo, a hacer cosas que yo nunca pensé que podía hacer: cocinar, planchar, lavar, o sea, ser como una ama de casa en mi casa, por amor por mi hijo. Nunca lo llegué a pensar, nunca llegué a pensar de que yo podía cocinarle a un hijo, lavarle, nunca. Y todas esas cosas han sido porque Dios ha estado conmigo, Dios ha puesto ese don de servicio también, que sé que tengo muchas cosas que mejorar. Sí, sé, tengo muchas cosas que mejorar. Que no estoy en el mismo lugar, que no estoy en el lugar tal vez donde yo quisiera estar. No estoy en el lugar donde yo quisiera estar, pero no estoy en el lugar donde estaba tampoco. Porque cuando yo vuelvo hacia atrás y veo de dónde me sacó Dios, veo todo lo que el Señor ha permitido que yo pueda lograr en mi vida. Yo no tengo palabras de agradecimiento para el Señor, no tengo otra forma que agradecerle que solamente compartir esto para que personas que nunca han escuchado hablar del Señor puedan abrirle su corazón. Ya para finalizar, hace una semana exactamente, era lo que te estaba diciendo al inicio, el hecho de que tengas este gozo en tu corazón, que lo compartas, que vivas feliz porque sabes que Dios está con vos, no, no, no está exento de ningún problema. La semana pasada vinieron unas primas de mi hijo a jugar a la casa, y me acuerdo que salimos aquí en lugares cerrados, y me acuerdo de que vamos caminando normal y de repente solo escucho a mi niño mayor pegando gritos en una cancha, y el niño se agarraba la cabeza, se agarraba la cabeza. Y el niño decía, no veo, no veo, no veo, decía el niño. Y entonces, en ese momento, el niño se había golpeado, había chocado con una de las primas, se había afectado el ojo, pero el niño decía que no miraba, que estaba mareado. Y entonces, a esa hora, traerlo a a la casa, y el niño, yo pensé que estaba bien y empieza a tener complicaciones. Estoy mareado, papá, estoy mareado, no veo, me decía, y nosotros poniéndole compresa, y resulta que el niño empieza a vomitar, y empieza a vomitar sangre, y a esa hora nosotros pues pegamos carrera con la situación que nosotros estamos viviendo aquí. Pues era muy difícil tratarlo de llevar a un centro asistencial. Mi papá es médico, mi abuelo es médico, y cuando lo llevamos a la casa de mi suegro, llamamos a un médico, a un neurólogo para que lo viera. El niño seguía vomitando. La situación bien difícil, pues, o sea, porque uno es capaz de dar la vida por su hijo, y cómo las cosas en un instante, en un minuto, en un segundo, todo se te puede derrumbar. Por eso uno siempre tiene que andar bajo los pasos de Dios, y nosotros orando, 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 poniéndole mano al niño. Señor, vos estás en control, Señor, vos estás en control. Y el niño que no paraba de vomitar, no paraba de vomitar, o sea, había tenido una conmoción, y el ojo se le empezó a poner así. Y en la medida que el tiempo fue transcurriendo, en esa medida nosotros nos fuimos entregando al Señor, y Dios entró en control.
Dios entró en control. Y para honra y gloria de Dios, el niño está bien, pues, el niño no sufrió ningún golpe de consideración. El doctor no empezó a explicar qué era lo que había pasado. Mira, pasó esto, por esto y esto y esto y esto, y tuvo esto por esta situación. Se le hicieron los chequeos, se le hicieron los exámenes. Y el niño ahí anda bien de nuevo, pues dando guerra como si nada. Lo que te quiero decir es que a pesar de que vos estés con el Señor, uno no tiene control de las cosas. Uno tiene que entregarle todo a Dios. Y en la medida en que vos le entregas todo a Dios, en esa medida Dios va trabajando con vos, Dios va trabajando en tu vida. Yo no sé, brother, amigo, amiga, qué problema tú tienes en tu vida, qué problema tenés en este momento. Pero yo te puedo decir de que este problema por el que vos estás pasando no es el problema más grande que vos has pasado en tu vida. Y que Dios te ha sacado de hoyos más profundos. Dios te ha sacado adelante de circunstancias más complejas. Y que a pesar que en estos momentos pensemos de que, de que no podemos salir adelante, a pesar de que creamos de que Dios no está, quiero decirte que Dios sí está a tu lado, de que Dios no te ha dejado, de que Dios no te va a abandonar, de que Dios siempre va delante de vos luchando, peleando, guerreando por tu vida. Quiero, quiero decirte que hoy, como te digo, soy una persona completamente diferente, tengo una familia restaurada en el nombre de Jesús y que yo sin Dios no soy absolutamente nada. No sé cómo esté tu vida hoy, no sé cómo esté en tu finanzas, no sé cómo esté tu familia, no sé dónde estés viendo este mensaje ahorita cuando lo vayas a ver, pero sí quiero decirte que Dios te ama y Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu familia, de que no hay ninguna peste, de que no hay ninguna crisis, de que no hay ninguna enfermedad, que no hay ningún problema que Dios no pueda resolver. Y que cuanto más sea el problema mayor, cuanto más grande sea el problema, mayor va a ser la victoria y mayor va a ser la gloria de Dios. Hay que dejarnos reposar en las manos del Señor y que el Señor nos acurruque, que el Señor nosotros le decimos aquí, que el Señor nos chinee, nos cargue, como nosotros cargamos a nuestros hijos, con toda la confianza. Porque si vos que sos bueno, si vos que sos malo, sos capaz de hacer cosas buenas por tu hijo, como Dios, que es nuestro Padre Celestial, no va a terminar de hacer cosas buenas por vos. Eso es lo que yo quería compartir y para finalizar, quiero regalarte una oración y me gustaría que la repitieras conmigo. Esta oración dice así: Padre Celestial, en este día te pido perdón por todos mis pecados y hoy te acepto y te reconozco como mi único Señor y Salvador. Entre en mi vida y toma control de mi familia y de toda mi vida. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.